chicos, bienvenidos a este nuevo tema de técnicas de integración. En esta clase vamos a ver lo que son las integrales impropias, ¿sí? Integrales impropias se dan porque no siempre que nosotros trabajemos o intentemos integrar una función, probablemente esta función tenga o nos sugiera intervalos infinitos o tal vez intervalos discontinuos. Nosotros sabemos o hemos visto en aplicaciones anteriores, perdón, que la integración puede representarse como el límite de una sumatoria. Ahora bien, ¿qué pasa si una función no es continua en el intervalo de integración que yo deseo? ¿Qué pasa en ese caso? Hasta ahora hemos visto integrales de funciones continuas en todo el intervalo de integración, ¿sí? O hemos visto integrales definidas en límites finitos. Ahora, ¿qué pasa si yo me enfrento hacia un integral de una función con un límite infinito? Perdón, con un intervalo de integración infinito. ¿O qué pasa si yo me enfrento ante una integración de una función discontinua en cierto punto, en el intervalo que yo deseo integrar? Sí, ya no estamos trabajando con las funciones que normalmente lo hacíamos, que eran continuas en todo su intervalo de integración o que tenían los límites superior e inferior de integración finitos. ¿Qué pasa si ahora trabajo con lo opuesto? Es decir, con intervalos infinitos o intervalos discontinuos. ¿Sí? Entonces, aquí nace lo que son las integrales impropias. ¿Sí? Las integrales impropias las vamos a encontrar de dos tipos. Sí, el primer tipo va a ser de intervalos infinitos y el segundo tipo nos va a hablar de las integrales en intervalos discontinuos. ¿Cómo puedo trabajar en cada uno de estos tipos? Veamos. La integral impropia de tipo 1, que me habla de intervalos infinitos, la puedo encontrar en varias maneras. Pensemos. Aquí en el literal A me dice que la integral definida de A hasta más infinito de mi f de x con respecto a un diferencial de x va a ser igual al límite de cuando t tiende al infinito de la integral de A hasta t de f de x con respecto al diferencial de x. Como se pueden dar cuenta, aquí lo que se aplican son límites. ¿Por qué? Porque el límite, si ustedes recuerdan, es una conceptualización o nos habla de acercarse mucho, mucho, mucho a un valor, pero nunca ser el valor. Por tanto, al usar aquí límites, en este caso voy a usar mi variable t. Sí, al acercarse t mucho, mucho, tender hacia el infinito, sí, esta me va a dar una concepción de que yo me acerco mucho a un valor sin que llegue a ser este valor. ¿Sí? Entonces, esta es mi forma de expresar para de alguna forma eliminar mis intervalos infinitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? En mi segundo literal me dice que si yo tengo una integral definida desde menos infinito hasta b, sí, de f de x con respecto al diferencial de x, esto va a ser igual al límite cuando t tiende a menos infinito de la integral desde t hasta b, ¿sí? De mi función, ¿sí? Con respecto al diferencial de x en este caso. Entonces, como podemos ver, he representado simplemente mis integrales en intervalos infinitos en forma de límites, ¿sí? Para sugerir números reales en sus límites superior e inferior. Ahora bien, ¿qué me dice mi último literal en cuanto a una integral impropia de tipo 1? Me dice que si A y B son convergentes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que la integral definida entre menos infinito y más infinito de mi función será igual a la sumatoria de ¿qué? De mi integral desde menos infinito hasta un punto A. Un punto A, yo puedo tomar cualquier número real en el intervalo de menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Entonces A vendría a ser cualquier número real, por tanto, tengo de menos infinito hasta A de mi función más la integral definida desde A hasta más infinito, ¿sí?
de mi función con respecto al diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo estoy integrando de menos infinito a más infinito, pero por sumatorio, ¿sí? Tomando un punto central que esté definido entre mi intervalo de menos infinito a más infinito, que sea a. Puede ser cualquier número real, ¿sí? Puedo tomar el 1, el 2, el 3, el que yo desee, ¿sí? E integrar desde menos infinito hasta este número y desde este número hasta más infinito. Ahora, ¿qué es convergente? Porque aquí en el literal C me habla de convergencia. Pensemos. Eh, si yo observo mi literal A y B y lo veo expresado como límites, se dice que si el límite existe, si el límite tanto de esta integral o de toda esta función como el límite de todo esto existe, se llama convergente. ¿Sí? Si este límite no existe, se lo llamará divergente. ¿Sí? Se las llamará divergentes, tanto a las expresiones que yo encuentro en mi literal A como en mi literal B. Entonces, para que el literal C funcione, A y B tienen que ser convergentes, es decir, que sus límites deben existir. Ahora bien, veamos la integral impropia de tipo 2, es decir, cuando yo tengo una integral en intervalos discontinuos. ¿Qué es lo que me dice aquí? Que si f, en mi primer literal me dice que si f es continua en el intervalo AB, incluyendo A y no incluyendo B, ¿sí? Y discontinua en B, por eso no lo incluye, ¿sí? Entonces, la integral de A hasta B de mi función va a ser igual al límite cuando t tienda a B por la izquierda, ¿sí? Cuando t tiende a B por la izquierda, de la integral de a hasta t de f de x. ¿Por qué tiende a b desde la izquierda? Perdón, tiende a b por la izquierda. Porque, veamos, si me habla de mi intervalo desde a hasta b, incluyendo a y no incluyendo b, pensemos que a está por aquí en la recta numérica. 0 está por aquí, pensemos que b está por acá. ¿Sí? Entonces yo voy a trabajar en este intervalo, pero yo tengo una discontinuidad de mi función en este punto. Sí, es decir, que en ese punto mi función es discontinua, por tanto no incluyo en el intervalo. ¿Sí? Entonces, yo voy a integrar mi función desde este punto, incluyéndolo todo, con todos estos valores de aquí, y me voy a acercar. El límite es una noción de acercarse mucho a un valor sin ser ese valor. Entonces, t se va a acercar mucho a b sin ser b. ¿Sí? Por tanto, t va tomando todos estos valores, pero se va acercando de tal forma que nunca va a ser b. Y se dice que t tiende a b por la izquierda. ¿Por qué? Porque miren, t se empieza a acercar a b por la izquierda. Esta sería se empieza a acercar desde esta manera hasta B. Si se acercara de esta manera, sería por la derecha. Entonces dice que T tiende a B por la izquierda, ¿de qué? De la integral de A hasta T, sí, de mi función. Ahora, ¿qué me sugiere en el literal B? Me dice que si f es continua en el intervalo AB sin incluir A, pero incluyendo B y discontinua en A, por eso no le incluye en el intervalo porque es discontinua en ese punto, entonces se dice que la integral de A hasta B de mi función con respecto al diferencial de x va a ser igual al límite cuando t tiende a A por la derecha. ¿Sí? Cuando t tiende a A por la derecha de la integral de t hasta b de mi función con respecto al diferencial de x. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Que esta función se integra de a hasta b también. Sí, que b puede incluirla, que puede incluir todos los valores de aquí, pero a nunca puede tomar el valor. ¿Por qué? Porque es discontinua mi función en ese punto. Por tanto, dice que t se va a acercar mucho a a sin llegar a ser a, pero por la derecha. ¿Sí? Entonces, este positivo me dice que se acerca por la derecha y este negativo que se acerca por la izquierda. ¿Sí? Entonces, con estas dos con estos dos literales que hemos visto con respecto a la integral impropia de tipo 2, se tiene un tercer literal que me dice que si f tiene discontinuidad en C, donde C está entre A y B, sabiendo que C está entre A y B,
y A y B son convergentes, es decir, que los límites tanto de mi literal A como mi literal B existen, entonces se dice que la integral de A hasta B de f de x con respecto al diferencial de x será igual a la integral de A hasta C por f de mi función por el diferencial de x más la integral de c hasta b de mi función con respecto al diferencial de x, ¿sí? Es decir, que si yo quiero integrar mi función entre a y b, ¿sí? Pero me dice que hay un punto C que está entre A y B y aquí hay una discontinuidad, es decir, que en ese punto la función es discontinua, ¿qué es lo que hago? Sí, tengo que separar en dos integrales, integrando por aquí y integrando por acá. La primera integral, ¿de qué tipo será? De A, será como hacer una integral de A, es decir, que me voy a acercar a C por la izquierda y más la otra integral que es del tipo de B, de mi tipo 2, el literal B, y me voy a acercar a C por la derecha. ¿Sí? Bien, entonces esto, chicos, ha sido la introducción de mi teoría con respecto a integrales impropias. Sí, esto es solo para entender el tipo de integrales impropias que yo voy a tener o que probablemente se me van a presentar. ¿Qué pasa si a mí se me presenta un tipo de estas integrales? Ya sé cómo voy a reaccionar ante estas o cómo voy a lograr solucionar. Sí, a través de la teoría que me sugiere la integración impropia. Entonces, no se preocupen que para entender esto de una mejor manera, vamos a realizar ejercicios para comprender cómo funcionan estas y cómo solucionarlas, ¿sí? Entonces, veamos los siguientes ejercicios. Bien, chicos, ahora vamos a hacer la realización de ejercicios en cuanto a integrales impropias, ¿sí? Recuerden que estos ejercicios van a ser tomados de su deber 8 de la sección 7.8 de su libro de cálculo de Stewart, ¿sí? En este caso realizaremos el ejercicio 9 y 35. Veamos qué me dice el enunciado. Me pide determinar si cada una de las integrales es convergente o divergente y evaluar en el caso de que sean convergentes. Veamos. Mi primera integral me dice que tengo una integral de 2 hasta más infinito de el exponencial de menos 5p con respecto al diferencial de p. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué tipo de integral impropia es esta? ¿Sí? Si recordamos, es una integral impropia de tipo 1, ¿sí? Es decir, de intervalos infinitos. Cuando yo tenía este tipo de integral, ¿a qué iba a ser igual? Esta iba a ser igual al límite cuando t, tomando una variable cualquiera, t tiende al infinito, de la integral de 2 hasta t del exponencial de menos 5p por el diferencial de p. Ahora bien, evaluemos esta integral. Esta integral va a ser igual al límite cuando t tiende al infinito de que la función ya integrada es igual a el exponencial de menos 5p, la integral del exponencial de menos 5p es igual al exponencial de menos 5p, en este caso dividido para menos 5, ¿sí? Y esto está evaluado entre 2 y t. Entonces, evaluemos el límite de t cuando t tiende a infinito de, puedo sacar esta constante que es menos un quinto y evaluar mi función integrada en el límite superior que me daría t reemplazo en p menos 5t menos la función integrada en el límite inferior que sería e elevado a la menos 5 por 2 que me da a la menos 10, ¿sí? Por tanto, yo tengo que esto ha sido igual al límite cuando t tiende a infinito de menos un quinto por, si esto tiene un coeficiente, perdón, una potencia negativa, puede pasar dividiendo como positiva, lo que me queda 1 sobre e, el exponencial de 5t, menos 1 sobre el exponencial de 10, ¿sí? Ahora, aplicando el límite, sí, si yo reemplazo este límite, en este caso cuando t tiende a infinito, reemplazo infinito en t, me queda que menos 1 menos un quinto por 1 sobre e al infinito menos 1 sobre e a la 10. E al infinito se hace infinito y 1 sobre infinito me da 0. ¿Sí? 1 sobre infinito, 0. 1 sobre 0, infinito. No olvidemos eso. Entonces, 1 sobre infinito, 0. Por tanto, tengo que
un quinto menos un quinto por menos 1 sobre el exponencial de 10, lo que me da un igual de 1 sobre 5 por el exponencial de 10. Es decir, que el límite, ¿sí? El límite de esta integral ha sido igual a 1 sobre 5 por el exponencial de 10. Es decir, que el límite sí existe. Sí, el límite de esta integración sí existe, por tanto, la función converge. Ahora, veamos. Mi siguiente ejercicio me dice que tengo la integral definida de 0 a 3 de que del diferencial de x sobre x cuadrado menos 6x más 5. Ahora, ¿cómo puedo yo integrar esto de manera directa? ¿Sí? Si me doy cuenta, no podría hacerlo de manera directa. Entonces, en este caso, voy a hacerlo por el método o mi técnica de integración anteriormente aprendida, que es fracciones parciales. Sí, entonces esta función 1 sobre x cuadrado menos 6x más 5 es igual a 1 sobre x menos 1 por x menos 5. ¿Por qué? Porque aquí tengo un trinomio de la primera forma, entonces debo encontrar dos números que sumados me den menos 6 y multiplicados 5. Y estos números son menos 1 y menos 5, porque menos 1 menos 5 me da menos 6 y menos 1 por menos 5 me da 5, positivo. Entonces, primero, ya tengo la función puesta en productos notables, lista para hacerla por fracciones parciales, pero tengo que evaluar algo más. ¿Qué me está diciendo? Que se integre de 0 a 3. Entonces, esta función debemos analizar. ¿Esta función es continua en todo este intervalo? Pues veamos. Si mi función, si mi f de x es igual a 1 sobre x cuadrado menos 6x más 5, que es lo mismo que tener x menos 1 por x menos 5, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esta función es continua. ¿Cuál es el dominio de esta función? Esta función, como dominio, tiene todos los reales excepto el 1 y el 5. ¿Por qué? Porque en 1 y en 5 son las raíces de esta función. Es decir, que en 1 y 5 esto se hace 0 o cuando es 5 esto se hace 0 y 1 sobre 0 es infinito. ¿Sí? Entonces, en estos dos puntos la función no está definida, es decir, que tiene discontinuidad en el punto 1 y en el punto 5. ¿Y qué me está pidiendo el ejercicio? Que integre de 0 a 3, es decir, en el intervalo de 0, 1, 2 a 3. Yo tengo que integrar en todo este intervalo, pero ¿qué pasa? Hay discontinuidad en 1. En 5 ya no hay problema porque yo estoy integrando solo de 0 a 3, ¿sí? Pero tengo una discontinuidad en 1. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una discontinuidad? Estoy hablando de una integral impropia. En este caso, en intervalos discontinuos, los que me habla de una integral impropia de tipo 2, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasaba en este tipo de integrales? Sí, miren, yo esta función puedo descomponer, ¿sí? De tal forma que voy a tener que tengo aquí una función racional. Una función racional yo puedo descomponer en sumas de fracciones simples. Entonces, esta, como puedo darme cuenta, esta puedo hacerlo por fracciones parciales, pero primero tengo que evaluar esta integral. Como pude darme cuenta, ¿qué es esta integral? Es una integral impropia de tipo 2 porque tiene discontinuidad, en este caso, en un punto del intervalo de integración, en este caso, en el punto 1. ¿Sí? Mi intervalo AB tiene un punto C entre A y B que provoca una discontinuidad en la función. Por tanto, cuando yo tengo una integral impropia de este tipo, puedo aplicar el literal C de integrales impropias de tipo 2, que me dice que esta integral va a ser igual a la sumatoria de estas dos integrales, ¿sí? Es como que la integral de tipo C es igual a la sumatoria de la integral de tipo A más la integral de tipo B. Pero se puede aplicar esta integral de tipo C, que sería esta representación de aquí, si C, en este caso 1, es un punto entre A y B que genera discontinuidad en la función y a su vez si A y B son convergentes, es decir, si esta integral 1 y esta integral 2 son convergentes. Si estas no son convergentes, es decir, si son divergentes, el literal C no se puede aplicar. Entonces, debo primero verificar si estas dos son convergentes. ¿Cómo sé si estas son convergentes?
después tengo que evaluar su límite. Si su límite existe, son convergentes y si el límite no existe, son divergentes. Entonces, primero voy a evaluar esta integral de aquí, porque si una de las dos no converge, entonces ya va a ser divergente, entonces no funciona. Si alguno de los dos límites no existe, es divergente. ¿Sí? No importa que este exista y que no importa que este exista, mientras este no exista, la función diverge. Entonces, evaluemos esta función de aquí por fracciones parciales. Entonces, yo digo que la función 1 sobre x menos 1 por x menos 5 va a ser igual a, por fracciones parciales, a sobre x menos 1 más b sobre x menos 5. ¿Sí? Si yo igualo, hago mínimo como un múltiplo, sí, evalúo e igualo los numeradores, digo que 1 será igual a más b por x más mi coeficiente independiente será menos 5a menos b. Por tanto, igualo y tengo eh, dos ecuaciones. Sí, es las ecuaciones que tenía acá en las que digo que a más b será igual a 0, esa va a ser mi ecuación 1, y mi ecuación 2 va a ser menos 5a menos b va a ser igual a 1, ¿sí? Mi término independiente. Por tanto, si yo hago esto por suma, resta, por sustitución, por igualación, por el método que ustedes quieran, voy a tener que a será igual a menos un cuarto y b será igual a un cuarto, ¿sí? Entonces digo que esta integral de aquí o esta función de aquí ha sido igual a ¿qué? A menos un cuarto sobre x menos 1 más un cuarto sobre x menos 5. Entonces, esta función que tiene discontinuidad en este punto, sí, es de tipo de literal A, de las integrales impropias de tipo 2. Entonces, esta integral, ¿qué me dice? Que esta va a ser igual al límite cuando t tiende a 1, es decir, cuando se acerca mucho a 1 sin ser 1, porque este viene a ser una discontinuidad de esa función, es decir, que esa función en ese punto no existe. ¿Sí? Entonces digo que el límite cuando t tiende a 1 de la integral de 0 a t de mi función obtenida por fracciones parciales, ¿sí? Va a ser igual a esta, ¿sí? Ahora aplicada con el límite. Entonces evalúo y saco la integral de esto. Entonces digo que el límite de cuando t tiende a 1 de esta integral ha sido, ya integrando esta función, tengo que la integral de esta función es, saco la constante un cuarto, la integral de 1 sobre x menos 1 es el logaritmo natural de el valor absoluto de x menos 1, más saco la constante un cuarto, la integral de 1 sobre x menos 5 es igual al logaritmo natural de x menos 5, sí, y esto evaluado entre 0 y t. Ahora, esto viene a ser, si se dan cuenta, este menos, es como si yo estuviera aquí, si saco factor común, un cuarto, ¿qué es lo que me queda aquí? Logaritmo natural de x menos 5 menos logaritmo natural de x menos 1. Por propiedad de logaritmos puedo decir que esto es una división, por tanto tengo que, mi respuesta es, o sigo analizando y tengo que esto ha sido igual a 1 sobre 4 del límite de cuando t tiende a 1 del logaritmo natural de x menos 5 sobre x menos 1. Ahora, aplico el límite, ¿sí? Aplico el límite cuando t tiende a 1, entonces reemplazo este t en las x. Cuando t es igual, cuando t tiende a 1, entonces 1 menos 5, ¿a qué será igual? Aquí, cuando ya aplico una vez aplicados los límites superior e inferior de mi integración, aquí voy a tener t menos 5, ¿sí? Ya no es x, porque ya reemplazo t, ¿sí? Y reemplazo la función integrada en el límite superior menos la función integrada en el límite inferior y me va a quedar algo como esto. Sí, aquí no era x, aquí es t, ¿sí? Entonces, ahora sí, aplico el límite, entonces digo cuando t tiende a 1 de mi logaritmo. En este caso de t menos 5 sobre t menos 1 por aplicación de propiedad de logaritmos y reemplazo t igual a 1 en mi logaritmo natural donde tengo las t. Por tanto, me queda 1 menos 5 menos 4 y 1 menos 1, 0. Entonces, un número dividido para 0 es igual a infinito. Es decir, que el logaritmo natural de infinito me queda infinito. Un cuarto por infinito y infinito. ¿Qué quiere decir este infinito? Que el límite no existe. Por tanto, la función diverge. Sí, quiere decir
Este límite que diverge, es decir, que no existe. Entonces, si no existe este límite, ¿qué importa que este límite exista o no? Sí, basta con que uno no exista para que toda la función diverja. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto aquí? Hemos determinado si las integrales que hemos resuelto son convergentes o divergentes. ¿A través de qué? De integrales impropias. ¿Por qué? Porque estamos trabajando o en intervalos infinitos o en intervalos discontinuos. Entonces, ¿qué hemos podido concluir de aquí? Sí, si una función converge o diverge dependiendo si el límite de esta en cierto punto existe o no existe. Y si converge, hemos evaluado nuestras integrales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta aquí, chicos? ¿Cómo aplicar? Sí, una técnica de integración, en este caso de integrales impropias. Vemos que hay de dos tipos, ¿sí? Dependiendo si el intervalo es infinito o si mis intervalos son discontinuos. Entonces, dependiendo del tipo de integral impropia con el que ustedes estén trabajando, deben aplicar la solución o la formulación que le sugiere según el tipo de integral impropia, sí, que vimos ya en la teoría. Entonces, esto fue una aplicación, ¿sí? De cómo puedo yo aplicar mi técnica de integración, en este caso de integrales impropias, tanto del tipo uno como del tipo 2, ¿sí? Entonces, espero que esto les haya ayudado para mejorar su habilidad en cuanto a lo que son ahora ya las integrales impropias. Esto debemos seguir repasando más para coger más experticia y con el tiempo poder ya, al ver yo una integral, a ver la integral de una función, poder determinar cómo puedo yo resolver esta integral, qué debo aplicar, qué técnica de integración, puedo hacerlo directo, no, qué regla puedo hacer, puedo sustituir, puedo usar una regla de sustitución, puedo hacer una integración trigonométrica, una sustitución trigonométrica, debo aplicar integrales impropias, sí. Entonces, con todas estas técnicas, ustedes están ya listos para tomar o ver una función que está integrada y decir, a ver, ¿cómo puedo resolver este tipo de función? ¿Qué tipo de integral, qué tipo de función, a qué tipo de función yo me estoy enfrentando? Entonces, según el tipo de función a la que ustedes se enfrenten o el problema que tengan, ustedes van a poder decir, esta es la técnica de integración que yo necesito o que yo debo aplicar para poder resolver mi integral. No olviden que en un ejercicio pueden usar más de una técnica de integración. Sí, por ejemplo, aquí usamos integrales impropias y fracciones parciales. Habrá casos en que usen la regla de la sustitución y puedan aplicar otro tipo como integral trigonométrica o dependiendo de la función que se les presente, ¿sí? Entonces, chicos, espero que esto haya sido de su ayuda y mejoren su habilidad y su destreza. Sigan practicando y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente tema. So